Hola a todos, estamos aquí con Brian Rojas, BR, entrenador financiero, y vamos a hacer unas preguntas interesantes. Brian, ¿cómo estás? Saluda a tus seguidores. Hola a todos. Bueno, quiero hacer un video un poco diferente a lo que he estado mostrando sobre educación financiera y es un poquito más sincero y transparente con ustedes de cómo realmente una persona como yo, sí, de escasos de recursos, que viene de colegio público, de los barrios más bajos de prácticamente esta ciudad, ha podido generar a hoy 13 fuentes de ingreso. Recuerda que yo soy Brian Rojas, entrenador financiero, y esta es un poquito mi historia. Brian, ¿qué es el dinero para ti? Realmente el dinero como tal es simplemente un medio de intercambio con lo que tú puedes llegar a comprar o vender cosas, ¿sí? Pero realmente es una fuente en la cual tú puedes llegar a obtener y cumplir las metas. Tienes que volver el dinero tu aliado, tu amigo. Eso para mí es el dinero. En el momento en que yo empecé a cambiar el chip y a decir, puedo con el dinero obtener y llegar a muchas metas si lo hago de una forma inteligente, en ese momento empecé a ver muchos cambios en mi vida personal y financiera. En varios de tus videos nos hablabas de las fuentes de ingresos. ¿Nos puedes recordar qué tipos de fuente de ingresos existen? Bueno, recordemos que hay dos tipos de fuentes de ingreso principalmente, que son los ingresos activos y los ingresos pasivos. Los ingresos activos son aquellos donde yo tengo que dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, donde yo realmente tengo que empezar a revisar, pues, una dedicación de tiempo muy fuerte, unas horas, días, minutos, para poder generar ese ingreso. Y los ingresos pasivos es donde tu carga justamente de tiempo es mucho menor o nula, porque tú ya pusiste tu dinero a trabajar, tú ya sabes efectivamente que hiciste unas inversiones previas de tiempo o de dinero y de esa forma pues estás generando unos resultados. Esos son los ingresos pasivos. Bueno, Brian, detrás de cualquier persona hay una historia financiera. Cuéntanos la tuya un poco. Bueno, la historia financiera mía realmente, yo en algunos videos y algunos de los en vivos que he hecho siempre he mencionado que yo no vengo de clase alta ni siquiera clase media. Realmente vivíamos con un salario mínimo 5 personas en una habitación muy pequeña, realmente. Entonces las condiciones de nosotros eran mínimas. Entonces realmente mi relación con el dinero siempre fue una relación de escasez. Realmente no había dinero y cuando se hablaba de dinero era por problemas, por escasez, por problemas que existían en mi casa. Así empecé creciendo con esos problemas de dinero. Bueno, Brian, cuéntanos, ¿desde qué edad trabajaste y en qué trabajaste? Bueno, es una historia larga, realmente. Mi familia tenía como una tienda de barrio, entonces empecé, digamos, que trabajando allí con ellos prácticamente desde los 10 años. Y después, más o menos como a los 13, empiezo a vender helados en la calle, ¿sí? De heladitos de crema helado y Bonais. Entonces yo me subía a los buses, vendía en la calle, en los parques, así más o menos como hasta los 15 años, 16. Ahí entró a trabajar a Olímpica como empacador, trabajé mucho tiempo como empacador. Posteriormente empecé a trabajar como cajero en Olímpica también. Después fui mesero en restaurantes, hasta que ya ingresé a la universidad donde empecé a trabajar un poco con otro tipo de actividades. Entonces ahí digamos que inició un poco mi tema laboral. Hablando de ingresos, ¿qué otros ingresos ya con la educación superior tú has podido tener? Bueno, con el tema de la educación superior, pues yo empecé a estudiar economía y cuando estaba en la universidad, pues también trabajé muchísimo. Trabajaba en la universidad principalmente, asistente de los profesores, trabajé en la unidad de informática por mucho tiempo y posteriormente, pues ya egresado, empecé a trabajar en bancos, instituciones diferentes. Y a hoy, más o menos, tengo 13 fuentes de ingreso que me permiten, digamos, que diversificar justamente mi relación con el dinero. Perfecto, Brian. Entonces, cuéntanos, en la actualidad, ¿cuáles son esas fuentes de ingreso? Bueno, antes que nada, pues quiero mencionar que este video y esta entrevista es con un sentido, obviamente, de motivarlos, de que realmente una persona así como yo, que viene de los barrios más populares y más bajos de esta ciudad, ha podido generar fuentes de ingresos diferentes y es una realidad, es algo que se puede llegar a hacer. Mi principal fuente de ingreso, mi primera fuente de ingreso es asociada a mi rol de economista. Trabajo en una multinacional, asesorando, soy consultor
de ciertos temas financieros para empresas. Entonces, esa es mi primera fuente de ingresos. Y entre otros ingresos, ¿cuáles encontramos? Mi segunda fuente de ingresos, y en un video yo mencioné, por ejemplo, de cómo generar fuentes de ingresos adicionales, y yo les decía en ese video que justamente yo solamente les hablo o principalmente cosas que yo he hecho, he vivido o que haría. Y mi segunda fuente de ingresos está justamente con el tema de dictar clases. Trabajo dictando clases en universidades. En este momento dicto en 2 universidades, dicto en la Universidad de AFIT, en las sedes de Medellín y Cali, y dicto con el Politécnico también Gran Colombiano, en programas de posgrados. Es algo que me encanta, me fascina dictar clases. Desde pelado prácticamente lo hacía, se me olvidaba decir. Yo cuando estaba en el colegio ya dictaba clases a niños más pequeños de temas de matemáticas. En la universidad también dicté muchísima clase a mis compañeros y a estudiantes de otras universidades. Incluso tenía y hacía trabajos para algunas universidades de algunos estudiantes. Esa es mi segunda fuente de ingresos. Mi tercera fuente de ingresos está también asociada con la academia, y es que soy asesor de trabajos de grado, ¿sí? Entonces, los estudiantes de maestría principalmente me buscan para que les pueda ayudar asesorándolos y siendo su director de trabajo de grado, y obviamente por eso recibo una remuneración. Cuéntanos tu experiencia de YouTube. ¿Cómo te ha ayudado esto a tener ingresos? Bueno, justamente esa es mi cuarta fuente de ingresos. Incluso hice un video hablando un poquito sobre el tema de cómo YouTube me ha permitido tener otras fuentes de ingresos. Y justamente YouTube como tal es una plataforma que te permite a ti generar ingresos. Y esos son ingresos casi siempre pasivos. Si yo recibo ingresos de videos que grabé hace un año, ¿sí? Por ejemplo. Entonces es una fuente de ingresos que ha sido muy, muy buena. Pero esto no ha sido lo único. Con YouTube también he podido empezar a generar, y con las redes sociales, otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, la quinta fuente de ingresos que yo manejo es el tema de entrenamientos financieros personalizados, donde yo asesoro, donde yo acompaño a las personas en diferentes temas de educación financiera y finanzas personales. Y ha sido una fuente de ingresos bien bonita porque realmente me permite conocer los problemas que tienen muchas personas y ayudarlos, que es al final lo que quiero aquí también. También pegado al tema de la academia y a la gran divulgación que digamos que he tenido en redes, tengo la posibilidad de dictar charlas, talleres, conferencias virtuales y presenciales, y pues por eso también me pagan. Entonces es otra fuente de ingresos allí que tengo, que me parece muy muy buena porque me da la posibilidad de compartir mi conocimiento y toda esta experiencia con las personas que asisten a estos eventos. Brian, cuéntanos tu experiencia con los cursos online. Bueno, justamente parte de lo que me gusta hacer mucho, como lo he mencionado, es el tema de educación. Y pues obviamente no siempre tenemos la posibilidad de hacer las clases presenciales. Entonces yo hice ya hace unos años un convenio con una empresa donde montamos un curso virtual sobre temas profesionales, temas de estadística y otros temas muy, muy especializados. Y por eso obviamente me dan una remuneración, yo recibo unos ingresos pasivos por esos cursos. Entonces me encanta, creo que es una de las formas también de generar mucho conocimiento. En este caso es muy especializado, muy técnico, pero realmente es uno de mis fuentes de ingreso también que tengo, como las que he mencionado previamente. Brian, en tus videos tú nos cuentas cómo invertir, por ejemplo, en Macondo, en Atucenso y eso. Cuéntanos tu experiencia de inversión en estas plataformas. Bueno, esta es otra fuente de ingresos que he generado, ¿listo? Y como también lo he mencionado, me gusta hablar de inversiones que yo haría, ¿sí? Y por eso digamos que es una fuente de ingresos que hoy en día tengo, y son los resultados de estas inversiones. Como lo saben, hemos hecho análisis de diferentes plataformas de inversión como Macondo, como Ascenso, como Tiva, como Tri. Entonces, en cada una de estas plataformas he tenido la posibilidad de recibir ganancias. Obviamente no en todas, pero esas ganancias por esos dividendos, por esas utilidades, hacen parte también de mis fuentes de ingreso. Bueno, y una que realmente estamos empezando a incentivar aquí es el tema de las alianzas y los negocios que hemos hecho con algunas firmas aliadas, ¿sí? Al final, también por redes sociales, nos han contratado y nos han contactado para temas de publicidad, ¿vale? En algunos casos, tengo que también ser muy sincero, nos llega mucho de tema de inversiones de plataformas que yo no estoy del todo seguro, y muchas no las he aceptado realmente porque no nos consideramos como adecuados y sinceros y transparentes de ofrecerles cualquier plataforma solamente por ganar algo de dinero. Realmente no lo hacemos, pero pues al final también termina siendo una fuente de ingresos que tenemos aquí en el canal. También con redes sociales se puede generar ingresos, como lo he mencionado, YouTube, Instagram, en las demás redes, porque sé que hoy en día hay muchos jóvenes y muchas personas que quieren
entrar en este mundo del marketing digital, de las redes sociales, del emprendimiento digital. Entonces sí es posible, obviamente requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Realmente tienes que ser muy juicioso para empezar a generar un ingreso importante, pero sí es posible. Para nosotros hoy en día algo llega por ahí. Ok, y para cerrar estos puntos de fuentes de ingreso, cuéntanos a ti, ¿te gusta mucho viajar, verdad? ¿Qué haces con esas millas y con las fotografías que tomas de tus viajes? Bueno, aunque no me lo crean, pero realmente me di cuenta, justamente este año que estaba haciendo de la aclaración de renta, que debo tener presente otras fuentes de ingreso, y una que me sorprendió es el tema de las millas y puntos, porque ahora tienes que incluirlas en tu declaración de renta. Entonces, ahora también las estoy incluyendo como parte de esos ingresos adicionales que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque al final yo recibo beneficios como por ejemplo el acceso a las salas VIP, las millas, los puntos. Por ejemplo, el año pasado recibí más de 4 millones de pesos solamente en beneficios por millas y puntos. Pero obviamente esto depende de los consumos que tú tengas. Cada año, dependiendo lo que yo vaya generando de los consumos de mi tarjeta de crédito, puedo recibir beneficios. Entonces, para aquellas personas que todavía tienen dudas de cómo sacarle el provecho a las tarjetas de crédito, recuerden que yo tengo muchos videos donde hablo realmente de cómo sacarle el jugo y las mejores tarjetas de crédito. Te voy a dejar aquí el link para que lo veas, ¿vale? Y otra fuente de ingresos, no es muy grande realmente porque no soy muy juicioso con ella, pero es el tema de sacar beneficio por la venta de fotos. Y no es ninguna fotos así como muy personales. No, realmente las fotos de los viajes, de paisajes, de esculturas, de arquitectura, de flores. Sí, digamos que cuando yo viajo tomo muchísimas fotos, entonces estas las subo en algunas plataformas donde ahí recibo algo de dinero. Eso también es un ingreso pasivo realmente, porque lo que yo hago es que las subo un montón de fotos y de vez en cuando se van vendiendo, ¿sí? Y eso que yo realmente no soy fotógrafo ni profesional ni mucho menos, pero ahí algo se va generando por lo menos cada año. Bueno, Brian, retomamos muchas cosas de tus videos y tú nos hablas de finca raíz en casi todos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de inversión en finca raíz. Justamente mi última fuente de ingresos es la finca raíz, porque efectivamente yo hago inversiones, aquí en familia hacemos inversiones en apartamentos y lo tenemos como parte de nuestros ingresos pasivos, y son los alquileres, ¿sí? Al final recibimos el alquiler mensual de las inversiones que tenemos allí. Entonces, eso también es una fuente de ingresos que además personalmente me encanta porque, como lo he mencionado, mucho de mi vida personal, pues vengo de una familia que no tenía nada de finca raíz, y poder empezar a construir un patrimonio a partir de las inversiones inmobiliarias me parece algo muy bueno y que realmente impulso muchísimo aquí en mi canal. Como lo saben, hablo muchísimo del tema de subsidios, de cómo se puede empezar a hacer compra de vivienda, justamente para eso, porque creo que todos lo podemos lograr. Vale, Brian, cuéntanos una anécdota graciosa o algo fuera de lo común en este proceso de los ingresos. Bueno, realmente hay muchas anécdotas porque obviamente esto ha sido un proceso demorado, no ha sido de un día para otro, pero realmente es un poquito ver esa evolución que he llegado a tener. Hace poco pues veía algunos especiales de personas que obviamente tuvieron momentos muy difíciles en la pandemia, y yo me acordaba justamente cuando yo, por ejemplo, salía a vender helados y me veían mis compañeros del colegio, y después cuando era empacador me veían mis compañeros de universidad, y a mí me daba una pena. Realmente la pasaba re mal, me ponía rojísimo. Incluso una mujer que me gustaba en ese momento me fue a ver, y yo obviamente yo como que me dio muchísima pena porque pues pensaba que no era muy adecuado que me vieran trabajando ahí como en un supermercado o en la calle. Obviamente después años entendí que eso no era así. Entonces pues bueno, esto fue algo que me pasó varias veces durante estos años. Ahora, obviamente, también ser parte de influencer, por llamarlo así, es un poquito como viral, que en algunos momentos alguien me saluda, y esto también se vuelve un poquito como, wow, ahora salgo en televisión, salgo en otros medios. Entonces, pues esto obviamente no me lo esperaba, pero bueno, son diferentes formas también de generar ingresos. Brian, para cerrar, háblale a tus seguidores diciendo un buen consejo sobre sus finanzas personales. Bueno, mi recomendación principal para las personas es paciencia, ¿sí? Yo creo que definitivamente mis fuentes de ingreso, estas 13 fuentes de ingreso que yo tengo, han sido el fruto de todos estos años yo trabajando, educación, formación, mucho esfuerzo,
muchas horas de trasnochar, muchas lágrimas también. Hay algo que quisiera compartirles con ustedes y es que a veces es venir, obviamente, de clase baja, y lo digo hoy en día orgulloso, no ha sido fácil. Adicionalmente, súmenle que me llamo Brian, ¿sí? Entonces esto no ayuda mucho, ¿sí? Suena chistoso, pero realmente el bullying y ese rechazo social por venir de una familia de escasos recursos, por venir de universidad pública, por venir de colegio público, de llamarme como me llamo, pero hoy en día me siento súper orgulloso y estoy en pro de cambiar esta situación. Me llaman muchas veces el Brian así, pero pues a mí no me importa. Es porque realmente quiero incentivarlos a ustedes de que es posible cambiar, de las personas y las nuevas generaciones pueden generar fuentes de ingreso, pueden salir de su brecha de pobreza. También las personas, no importa la edad, tú puedes empezar a invertir y empezar a generar fuentes de ingreso adicionales. Realmente la edad no es una limitante. Entonces, este video realmente nace más de eso, de incentivarlos, de motivarlos. Es cero egocentrismo, cero dármelas aquí de multimillonario o algo así, algo que realmente no soy, sino simplemente decirles a ustedes que con esfuerzo las cosas se pueden llegar a conseguir. Listo, Brian, gracias por contarnos tu historia financiera. Despídete de todos tus seguidores. Bueno, a todos mil gracias. Gracias por ver este contenido. Recuerden, yo soy Brian Rojas, el entrenador financiero de ustedes, y como lo he mencionado, este canal realmente está hecho para ayudarlos a ustedes en inversiones, en ahorro, en generar ingresos, en contar un poco mi historia, en hablar de dinero, que es una realidad, que es posible que salgamos de estas brechas de pobreza tan grandes que tiene este país y muchas de las regiones y los países aledaños, y que lo podemos hacer, pero necesitamos paciencia, esfuerzo y educación financiera, como es el objetivo de este canal. Te espero la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.